mano sobre la palabra y dile al Señor: Señor, haz un diagnóstico de mi vida a través de la Biblia. Dígaselo: Señor, haz un diagnóstico de mi vida, de mi salud espiritual a través de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el capítulo 3, en el versículo 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Repita conmigo otra vez: Señor, haz un diagnóstico de mi salud, de mi temperatura espiritual. Bien, una de las maneras más simples de determinar los estados de salud de una persona es tomándole la temperatura, ¿verdad? Cuando usted va al médico, normalmente la enfermera o la asistente le pone un termómetro en la boca. ¿Para qué? Para medir su temperatura. La temperatura va a determinar su estado de salud. Y fíjese cómo es que el Espíritu Santo le va revelando al discípulo amado, al pastor amado, Juan, una verdad impresionante. Nos está diciendo aquí Jesucristo que la temperatura espiritual también es un indicativo de nuestra salud espiritual. ¿Cuántas gentes conocemos que pueden estar aquí danzando, pueden estar cantando, pueden estar escuchando la palabra, pero tienen calentura? Y lo vamos a notar. La persona no se siente bien. No se siente bien. Está aquí porque ama estar aquí, porque Dios la trajo, pero físicamente se siente enferma. Y corre el riesgo de que aquí se nos desmaye, corre el riesgo de que empeore una enfermedad. Y lo mismo sucede en lo espiritual. ¿A cuántas personas vemos aquí el día de hoy? Y tal vez estás sentado junto a una de ellas, o tú seas una de ellas, que has venido a cantar, has venido a alabar, inclusive hasta lo hiciste en el espíritu, pero tu temperatura espiritual va a marcar verdaderamente tu estado espiritual para con Dios. Lo que Dios le está diciendo a la iglesia de la Odisea, porque Dios le escribe a la iglesia, el Espíritu Santo y Jesucristo le mandan un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y usted podrá decir: bueno, pastor, este entonces no es para nosotros. Nosotros no somos la iglesia de la Odisea, nosotros somos Grupo Vida Nueva. Bueno, yo quiero que vaya ahí mismo, por favor, en el capítulo 3, y vaya conmigo al versículo 22. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quiénes. ¿A quiénes? A las iglesias. ¿Sabe? La carta que se está escribiendo, el libro que se está escribiendo, no es para la iglesia del primer siglo solamente. Es para la iglesia del siglo XXI, Iglesia Cristiana Grupo Vida Nueva. El Espíritu Santo sabía que un día usted iba a estar sentado aquí. Y por eso yo le decía a usted: Señor, que tu palabra dé un diagnóstico médico de cómo estoy espiritualmente. Que la palabra que dice la Biblia, que penetra hasta los huesos, que atraviesa lo más profundo de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu, sea la que en esta tarde me diagnostique. Existen hoy por hoy personas como yo que no les gusta ir al doctor. ¿Cuántos de los varones aquí casi siempre vamos al doctor regañados? Somos malos pacientes. Aquí hay también mujeres que no les gusta ir al doctor. Nos sentimos bien y la gente nos ve mal, pero nos sentimos según nosotros bien. Y tenemos dolores y tenemos molestias. El problema en muchas ocasiones es que cuando ya vamos al doctor, ya es demasiado tarde. Ya hay que intervenir,
ya hay que operar, ya hay que extirpar, ya hay que entrar en un proceso de